Hola a todos, gracias por estar aquí en un nuevo episodio de Viajeros Express con una programación especial nuevamente, así como el mes pasado estuvimos con el Día de las Estrellas. Esta vez estamos con una programación especial sobre la película del mes, lo que consideramos nosotros la película del mes. Tal vez otros digan que es otra, eso depende de los gustos. Vamos con quién estamos hoy. Primero vamos a saludar a nuestro amigo Paul, nuestro Hola, viajero habitual, hola. nuestro tripulante habitual. ¿Qué tal, Paul? Saludos ¿Cómo a estás? todos. Bien, bien, bien. Aquí contento por hablar de la película del mes. Vamos a hablar de Barbie. Digo, perdón. Ya lo vestimos, ya lo sabía. No, bueno. El más Entonces, cercano estuvo que hemos fallado. este, Los engañamos. No, mentira. no, pero bueno, contento de Vamos a estar hablar de aquí los con outfits que ustedes. mostraron en Barbie. No, mentira. Todos los que pensaron Contento, que íbamos a hablar de física. Los engañamos. Contento de estar aquí con todos ustedes y bueno, emocionados. Y bueno, hoy también con un especial, que creo que es nuestro primer especial dedicado al cine propiamente, porque aunque Sí. hemos recomendado libros y películas, nunca hemos extendido un poco el tema en el programa. Así que esperemos que lo disfruten y bueno, contentos de estar aquí. Sí. Bien. Veamos, puedes subir la presentación Vale. para que le demos la introducción a nuestro invitado de hoy. Aquí presentamos a la tripulación. Nuestro invitado de hoy es el divulgador científico José García. No digo su segundo nombre porque no lo sé pronunciar. José Illich. Illich. Él no va a decir cómo pronunciar. Hola, José. Hola, ¿cómo están? Hola, José, ¿cómo están? Buenas tardes. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por acompañarnos. Bueno, vamos a dar una breve introducción de ti, pero luego tú nos terminas de extender un poco más. José Illich realizó una licenciatura en física en la Universidad de Conce y también un magíster en física en la Universidad de Conce. Y también, bueno, tiene un amplio camino en la divulgación, ya sea en programas de televisión, tuvo un tiempo, un programa incluso participando bastante continuo en TVU. También ha participado en varios programas online para incluso distintas plataformas y ha tenido la oportunidad de dar varias charlas. La verdad que su camino en la divulgación es bastante extendido. Pero le vamos a dar la oportunidad al propio José para que nos cuente un poco más de su trabajo, de lo que hace. De lo que hace, exacto. Pues, y desde dónde nos saluda, ¿no? Sí, yo empecé con la divulgación por allá por el 2014, porque además de físico hago magia y un amigo que también estaba ahí en la U de Conce, que también es físico, me dijo, oye, pero ¿por qué no haces algo uniendo las dos cosas? ¿Por qué no haces como una actividad de divulgación? Y a mí nunca se me había ocurrido la idea de divulgar usando magia y pues me lancé, me encantó y me quedé para siempre en el camino de la divulgación y ya nunca más lo solté. Y eventualmente crecí mucho en TikTok, por si me quieren ir a seguir para allá, para esos lugares remotos. Crecí mucho en TikTok y ahí me quedé pegado mucho en la divulgación por redes sociales. Consulta, ¿haces bailecitos en TikTok? No hago bailecitos. He hecho algunas cosas como sketch de comedia científica, pero en general lo que más hago es, por lejos, es hablar de ciencia ahí a la gente y responder preguntas, por supuesto. ¿Y recetas? ¿Y recetas tampoco? Recetas, no. La verdad que hice una receta una vez, no lo voy a mentir. Hice una receta. Sería chévere. Aquí le compartimos el perfil de Instagram para quien lo desee seguir, por favor lo haga. Está en camino a los 5,000 seguidores. Ajá, los 5K. Vamos, lleguemos a los 5,000. Mi objetivo es llegar a 10,000 antes de fin de año. Ojalá. La verdad que recomiendo sus cortos, que tiene videos cortos donde habla de temáticas o de noticias y los hace bastante bien. De verdad que resume bastante bien la noticia en el momento o incluso el fenómeno que se esté observando en el momento. Entonces, recomendado sus redes sociales. José Illich, y una pregunta, ¿y desde qué ciudad nos saludas? ¿En qué ciudad te encuentras?
en este Les momento. saludo desde 6 horas en el futuro, o quizás 7, dependiendo de dónde están, de Dresde, Alemania. Andrés, ¿Cómo es el futuro? Y aquí son las 12 de la noche y el futuro se ve bastante Oscuro. terrible. No, mentira, está bueno, está bien, está bien, está bien. de Alemania vamos a hablar un poquito porque sobre todo en la película, pues obviamente uno de esos partes protagonistas es Hay alemán. gente ahí de Alemania que tuvo que ver con esto de la película. Pues de hecho hay muchos físicos y también hace parte el escenario, por decirlo así, de todo lo que transcurrió en esta segundo, ¿cómo es? Mediados del siglo XX, que fue pues, donde Exacto, transcurrió esta época un poco difícil y tétrica, por Exacto. decirlo así, la humanidad, que fue la Segunda Guerra Mundial, que ahorita vamos a hablar un poco de eso. Hay que ver si Totalmente. después que subamos esto en YouTube, porque yo sé que la gente siempre censura las palabras. ¿Y qué palabra dijimos? Como... Por ejemplo, yo acabas de decir una palabra de... Ah, no, pero bueno, y si no, colocamos el pitico. Pero aquí tenemos unos saludos. O usamos eufemismos como las Como personas misericordia. se convirtieron en marcas de tiza en el cemento. Ajá, también podríamos decir eso. Conflictos bélicos, algo más elegante. Por aquí tenemos un saludo. Señor Gilbert Sánchez. Saludos, señor Gilbert. Y nuestro amigo, Alexis saludos. Peña. Muy bien. Bueno, entonces vamos a comenzar más o menos comentando, pues, no sé, Dani, tú querías comentar algo ahí. Quería comentar, pues, para quienes no conocen el espacio, siempre hablamos de las STEAM, la metodología para la educación, ¿verdad? Y siempre nos enfocamos en una letra. El día de hoy no va a ser así, sino que vamos a englobar todo lo que es la STEM, partiendo del hecho de que hay mucha física en la película, la tecnología con lo que ¿cómo sería? Contaban hasta el momento, y la ingeniería involucrada. Obviamente todos los cálculos que estaban ahí eran necesarios, y el arte como tal, que es transmitir todo lo que sucedió a través de esta película. Vamos a tener muchos spoilers, entonces... Alerta spoiler. Alerta Los spoiler. invitamos a verla y a regresar a ver en YouTube el episodio. Spoiler entre comillas también, porque Sí. al fin y al cabo todo esto está en Wikipedia hace 20 años, digamos. Eso iba a mencionar, que una película basada en la historia no debería clasificarse en spoiler. Sí. Es como Solo quien, que- ve la pasión de Cristo y se sorprende al final cuando lo crucifican. Claro, sino que lo que se diría es solo bajo los ojos del director, en este caso de Christopher Nolan, ¿no? Que fue el que como que le dio el pincelado, por decirlo así, y obviamente pues es el toque que le dan, el toque artístico, y pues ahí sí sería el spoiler, pero en realidad sí, claro, todo se tiene que saber, ¿no? Pues de hecho ya la historia lo cuenta, ¿no? Igual, un medidor de spoiler voy a hacer. Ahorita. Un medidor de spoiler voy a hacer yo, porque de los presentes el único que no la ha visto soy yo, así que yo les voy a decir como que se pasaron. Porque tú preferiste ver Barbie ese día, traicionando la física. La verdad tampoco he visto Barbie, no he ido al cine. Ese es el Otra cosa detalle. importante, Paul, otra cosa importante, están recomendando mucho verla en IMAX, que es una forma de... Y como, Sí. Pero en Conce no hay IMAX, así que no importa. Ah, eso entonces... depende del cine, y pues, la verdad no sé. Y acá en No, Alemania pero hay. tampoco. No hay Sí, algo entonces- en Alemania. Eso sí me sorprende. O sea, en Berlín quizás. Ay, yo no sabía eso. Bueno, eso sí es algún dato sorprendente, que en Alemania no haya IMAX. Bueno, en Alemania no, en Dresde no haya IMAX. Claro, es que la verdad es que IMAX hay en pocos lugares en general. Ni siquiera en todo Estados Unidos hay IMAX. Ujú. Bueno, entonces véanla como sea. Entonces, Pero véanla. entonces de bajo presupuesto. Bien, Y vamos por aquí con la siguiente. Bueno, en sí, ¿qué vamos a hablar hoy? Vamos a hablar de Oppenheimer, la película, los sucesos históricos, y para eso tenemos un experto en el tema que también ya nos ha compartido información a través de sus redes sociales. Y hoy, bueno, vamos a hablar de lo que nos pareció la película y de los conocimientos que tenemos sobre esos hechos históricos. Algo que sí quisiera mencionar, que la película dura 3 horas, y a pesar de que dura 3 horas, el tiempo se te pasa muy rápido. No se vuelve una película pesada, de esas que tú ves a la gente paseando por las salas, entrando y saliendo,
sino que durante esas 3 horas estás ahí concentrada y no hay espacio de más relleno, como que qué fastidio que hayan agregado algo a esto. No, de verdad que es una película excelente. Para que tenemos a la vecina Rosa. Dice, buenas tardes, con muchas expectativas sobre la película. Me va a tener spoilers, pero spoilers sin spoilers. Ahí veremos. Yo sí creo le que no quería... van a haber muchos spoilers, honestamente. José, yo te iba a preguntar eso. ¿Quién es en realidad Robert Oppenheimer para la ciencia, de lo que tú conoces, desde tu experiencia como pues en esa parte física? Mira, yo como sospecho que ustedes podrán confirmar, es raro que te enseñen de la ciencia que haya desarrollado Oppenheimer cuando tú estás estudiando física o astronomía. Si bien él hizo contribuciones a la mecánica cuántica que son importantes, no es algo que te van a enseñar específicamente, mira, léete el paper de Oppenheimer. No. En su momento seguramente era algo muy importante, pero hoy en día, como se enseña un curso, te reducen lo que hicieron 35, 40, 100 científicos en un curso y no te dicen quién hizo qué. Te dicen los 2, 3 más importantes y ya pasa. Entonces Oppenheimer, lo que realmente uno conoce como científico es que es el padre de la bomba atómica y que dirigió el proyecto Manhattan. Eso es lo que uno sabe, pero la ciencia específica, a menos que uno se ponga a leer de su historia, uno no va a saber a qué contribuyó específicamente. Que incluso él tiene contribución en astronomía y la gente ni lo sabe. Incluso los que estudian astronomía, porque como dice Illich, compactan todo un curso y no te dicen quién hizo qué cada parte. En el caso de la astronomía, él tuvo una pequeña contribución en un modelo para ver cómo colapsaban las estrellas masivas, que a la larga dan en agujeros negros. Pero cuando dan el curso de colapso gravitacional, hay tanta gente que contribuyó en eso que lo pasan así rapidito. De hecho, varios contemporáneos de él mencionaban que Oppenheimer nunca podría haber ganado un premio Nobel porque él no se metía a trabajar tan en lo profundo. Entonces, si él bien, por ejemplo, él trabajó en lo que eventualmente serían los agujeros negros, el premio Nobel no se lo dieron a él o no se lo habrían dado a él, sino que se lo terminaron dando a otras personas que sí hicieron la base teórica y experimental del descubrimiento mucho más profunda. Sí, eso fue otro dato que a mí también me sorprendió, escuchar de agujeros negros en esta película, cuando pues la primera vez que uno siempre escucha de agujeros negros es con Kip Thorne o con Stephen Hawking, ¿no? Pues, pero de eso ya mucho antes incluso ya se estaba hablando de eso, ¿no? Pues por eso fue que ese dato me sorprendió a mí. Lo que pasa es que cuando él publicó el paper, el concepto de agujero negro no se hablaba, o sea, incluso su paper no dice agujero negro. Exactamente. El concepto de agujero negro aparece en los años 60. Yo lo que sí veo de él es que era como más un administrativo, por decirlo así, o sea, administraba muy bien y lideraba muy bien, o sea, era un líder, ¿cierto? Yo lo vi como sí, como un ingeniero que supo dividir todo en los diferentes procesos que se requería para concluir un proyecto y llevarlo a finalidad con éxito. Lo vi mucho como un ingeniero. Otra cosa que también, el hecho de saber manejar tantas mentes poderosas, por decirlo así, porque pues habían, pues, por decirlo así, usted trabaja en esto, usted trabaja en otro, y que de hecho algunos de ellos creo que le renunciaron, si no estoy mal. Uno de ellos, si no estoy mal, era Edward Teller, creo que fue el de que posteriormente es el que desarrolla la bomba H. Claro. Y ahora, la película, obviamente porque es un drama y necesita contar una historia de una forma que sea agradable, y la historia nunca es tan fácil nunca funciona tan perfectamente. No es como que Oppenheimer se opusiera mucho a la bomba H, es más que él no quería gastar recursos innecesariamente. Era como, no, ya tenemos una, ¿para qué gastar cuando podemos seguir creando más de esta? Como que lo veía como algo innecesario, pero no es como que estuviera en contra de la creación de la bomba H. Y de hecho, cuando se crea la bomba H por primera vez, los reportes mencionan que Oppenheimer lo celebró. Entonces, ¿crees que en la película se romantiza un poco esa parte? De como que su valor y su ética no le permitió apoyar ese otro proyecto. Claro. Es que
Oppenheimer es un personaje tan complejo porque, o sea, internamente nunca vamos a saber si realmente él dimensionó o le causó problemas morales los objetivos de la bomba. Porque si se hace revisiones históricas, vamos a ver que, o sea, por un lado, él propuso, o sea, la creación, y luego cuando Alemania se rindió, que se perdió el objetivo de por qué lanzar la bomba, igual se reunieron y él también propuso, bueno, lancémosla en Japón. Pero por otro lado, después él comienza a actuar para crear la comisión esta que se encarga de regular la creación de armamento nuclear. O sea, vamos siempre a ver esa ambigüedad en él, o sea, pero eso no es nuevo, porque si revisan un poco la historia de su juventud, como dijo bien Illich, él tenía problemas para mantenerse fijo en una postura, en una investigación y llevarla hasta el final, o sea, él era de cambiar constantemente, entonces... Se dispersaba. Sí, posiblemente eso lo acompañó hasta el final y por eso vemos esa dualidad donde por un lado él apoya y por el otro no, y así sucesivamente. Inclusive en la película hay un diálogo que dice quién es realmente Oppenheimer. Hasta pareciera como que ni él mismo lo sabía. Alguien le dice, no recuerdo quién, pero le dice quién es Oppenheimer. ¿Qué piensa realmente? Exactamente. Y también hay que considerar que nosotros lo estamos enfocando aquí en Oppenheimer, pero de todos los científicos que trabajaron y científicas que trabajaron en este proyecto, pues yo sospecho que la mayoría tenía una sensación de sentimiento encontrado entre que por un lado crearon algo que nadie más había creado en el mundo, por otro lado sus esfuerzos de una u otra manera ayudaron a que se detuviera la guerra. Imposible saber si se hubiera muerto más o menos gente, pero de que se detuvo, se detuvo. Y por otro lado, sus esfuerzos mataron un montón de gente inocente. Y eso tiene que ser un problema interno de cada una de estas personas enorme. Sí, sobre todo un dilema moral. Pues porque incluso en la película mencionaban eso, ¿no? Por ejemplo, en algunos de los diálogos decían que mencionaban a Alfred Nobel, ¿no? Como el ganador, pues precisamente el creador de estos premios, pero también el inventor de la dinamita. Y sabemos que la dinamita pues hace también mucho daño. Entonces también era como eso, ¿no? Como que, bueno, yo invento algo, pero ¿qué responsabilidad no solamente como científico tengo, sino qué responsabilidad como ciudadano tengo? De que tiene que haber como cierta advertencia de que, bueno, se va a hacer esto, pero ojo, porque esto puede hacer mucho daño, puede repercutir en ciertas partes. Sin embargo, a veces uno inventa cosas que uno, al final, que eso fue lo que pasó. Si no estoy mal, en alguna de la parte en la historia, con esto de la carta de Szilard y Einstein, se le envía al presidente Roosevelt esa carta precisamente advirtiéndole que hay que es una cosa que están inventando y aparte de eso, que pues podría ser muy peligrosa, ¿no? Sin embargo, tienen que hacerlo porque si no, atrás tenían a un enemigo que era Alemania y Alemania también estaba, obviamente, ahí atrásito, pues a los pies de ellos, alcanzándolos con ese desarrollo, ¿no? Del programa nuclear alemán. Y una Alemania nazi que no iba a dudar de soltar esa bomba en cualquier lado. Exactamente, entonces ese era el asunto, o sea, también la época bélica que en ese momento transcurre, y también de hecho, pues aquí no la mencionan en la historia de Oppenheimer, pero también es importante resaltarla, y de hecho que yo no sé por qué, si hay alguien que sepa que si se le ha hecho la película a este personaje, pues la verdad que nos lo recomiende porque es muy importante, es esta mujer, Liz Miner, una científica de física impresionante, mejor dicho. O sea, ella tenía que haberse ganado como mínimo unos 10 premios Nobel porque todo lo que desarrolló fue impresionante. Y de hecho, Liz Miner junto a otro físico, no me acuerdo en este momento el nombre, fue aquella la que explicó como tal el proceso de la fisión nuclear, ¿no? Y entonces, obviamente, Liz Miner tuvo que lidiar también con esta época de guerra, de saltar de frontera en frontera, entonces, pues pasa todo esto, ¿no? Lo que estoy mencionando, ¿no? De que detrás de todos estos hechos y acontecimientos históricos, pues estaba eso, ¿no? El hecho de la responsabilidad como tal de la bomba, ¿no? De que se tenía que, si se iba a crear, al menos era como para generar ese terror o ese pánico. Sin embargo, una vez que se crea, pues ya Estados Unidos, después de la invasión a Pearl Harbor, ya estaba decidido a soltar sí o sí esa bomba, pues que eso fue lo que realmente ocurrió. Exacto.
Y también esta película cae en un momento del mundo también súper interesante, donde tenemos una tecnología nueva que está rápidamente cambiando la forma en que se usa el trabajo y que puede afectar a un montón de personas y que ha sido soltada sin mayores como controles y pensamientos y divulgación al respecto, que es todo lo que está pasando con estos modelos de lenguaje de inteligencia artificial. Entonces, también la película hace un paralelo con lo que está pasando ahora, ya sea consciente o inconsciente, con todos estos modelos de inteligencia artificial, que son una tecnología ahí que la soltaron y que veamos qué pasa, y que eso puede usarse para bien, como también se puede usar para mal, como ya se está mostrando en varias conferencias técnicas de cómo manipular a la gente utilizando estas tecnologías, etcétera, cómo las tecnologías no saben distinguir correctamente noticias falsas de noticias correctas y así. Por aquí, ahorita estabas comentando sobre película biográfica. El señor Jimmy nos tiene un dato. Dice que se viene la película sobre Saga. Sobre Carl Sagan. Sí, se ha dicho que el actor elegido es el Spider-Man. Andrew Garfield, ajá. Spider-Man. Spider-Man, de Amazing Spider-Man. Sí, Paul. Cabe destacar que muchos se enfocan en Oppenheimer, pero en realidad detrás de Oppenheimer había muchas personas que tenían en realidad más que ver aún en las decisiones que se tomaban, o sea, porque Oppenheimer es la cara visible de los científicos que dirigía este laboratorio de los Álamos, pero realmente quien dirigía el proyecto Manhattan eran los militares, principalmente el mayor Groves. Y detrás de los militares estaba obviamente toda la inteligencia estadounidense y el presidente. Al final, a los físicos lo que le pidieron es, oye, necesitamos que desarrollen la física para crear esta arma, pero la decisión final de usarla o no usarla nunca estuvo en la mano de los físicos. Estuvo en la mano de los militares y de los líderes del país. Así que, aunque muchas veces acusamos y observamos y nos enfocamos en el que dirigió el laboratorio de física, pero en ningún momento nadie habla de Groves, de Groves o del presidente en el momento, o sea, nadie habla de eso, o sea, ese punto. Y yo considero que también es bastante importante, porque al final quien le dio el uso fueron ellos. Porque incluso algunos de los físicos que trabajaron en el proyecto Manhattan, ellos lo que hablan es que ellos estaban haciendo era la física detrás, o sea, la física de estudiar cómo la interacción entre estos átomos liberaban energía, o sea, eso era lo que ellos estaban desarrollando y apasionados. ¿Que eran conscientes de que se podía usar como la arma? Sí, pero ellos supongo que pensaron que no la iban a usar nunca. O sea, me imagino yo que muchos de ellos llegaron a pensar así como que la vamos a crear y la vamos a tener. Bueno, obvio, algunos sí llegaron a pensar, supongo que usarla, pero bueno, ahí como dicen, o sea, cada quien llevaba su pensamiento de qué es lo que estaba haciendo y cómo iba a terminar esto. O cómo lo racionalizaban también. Sí. Pero en realidad la física detrás de esto era lo que ellos estaban, digamos que inspirados en hacer. Y una de las cosas interesantes de que tuvo el equipo que dirigía Oppenheimer, que no ha tenido ningún otro científico, es que tenían financiamiento casi infinito. O sea, sí. ellos pudieron hacer ciencia sin límite económico. Y eso les permitió como que en verdad estudiar muchas cosas que tenían que ver con la producción de energía detrás de los átomos. Porque aunque nos concentramos mucho en la película, en la bomba, gracias a lo que se desarrolló ahí, es que podemos disfrutar de la energía que viene de las centrales nucleares, o sea, los primeros reactores nucleares, porque no solo estudiaron la liberación de energía descontrolada que se necesita para una bomba, ellos también desarrollaron la matemática y la física para una producción de energía controlada, que es lo que usan los reactores. Si esa física no se hubiese desarrollado durante ese proyecto, estaríamos muy atrás todavía en lo que tiene que ver con energía nuclear. Y aunque la energía nuclear tiene una mancha oscura, en realidad
es un poquito, si lo consideramos a nivel de impacto ambiental, es un poquito menos dañina que la energía que deriva de fósiles. Es infinitamente menos dañina que el CO2. Pero más allá de eso, todo lo que tiene que ver con energía nuclear no solamente está en la producción de la energía nuclear, sino que también toda esta física se utiliza en muchas otras áreas de, por ejemplo, la medicina. O sea, las máquinas de resonancia electromagnética funcionan, resonancia nuclear magnética funcionan también aprendiendo de todo lo que pasó en este lugar. Que yo recuerde, sumándome a lo que dice Paul, el único otro proyecto que tenía una especie de dinero infinito era el Apolo 11 el Saturno 5 para ir a la Luna, digamos, como el proyecto y aún de ir a la así, Luna. Y aún así tenía un límite, a diferencia del proyecto Manhattan. Claro, es que ¿cuándo antes habían tenido que pelear contra nazis también? Como... No, y si no estoy mal, se gastaron alrededor de $2.000 millones de esa época. Ahorita lo estaba leyendo hace rato. Sí, Creo que 2.000 el millones de presupuesto. Ajá, se alcanzaron a invertir. Vamos Sí, a pasar es que... con la imagen del mes, pero antes de pasar, yo sé que no somos expertos en cine, pero ¿qué le pareció la actuación de Cillian como Oppenheimer? ¿Qué opinan de su actuación? A mí me sorprendió mucho todo lo que Increíble. adelgazó con el papel. Adelgazó mucho. Sí, adelgazó demasiado, ¿no? Que los actores se sometan a eso para A un esos papel cambios me tan sorprende. drásticos, sí. Me sorprende un poco así como que, bueno, no lo haría. Pero bueno, esta gente lo hace con médicos y con un seguimiento. Pero desde ya, ¿será que gana el Oscar o no gana el Oscar? Yo creo que sí. ¿Será? Yo creo que lo debería ganar porque su actuación está increíble. Depende en qué lo clasifiques, en efectos especiales, en actuación. No, me refiero al actor Cillian Murphy, como actor principal, supongo, porque él es el... Sí. Y el de reparto tiene que dárselo a Downey Jr., eso sí también, que fue excelente. Uf, sí. Magistral la actuación de Downey Jr. también. Bueno, tengo entendido que la primera hora de la película es un goce para los que estudiaron física, porque básicamente es ver el paseo de todos los físicos famosos de la época. Ganadores de premios Nobel, ¿no? A La mí lo que mayoría. me gustó, por ejemplo, es que Feynman no siento que sí, tenga como mucho papel en la película, sale como muy poquito. Richard Feynman, ajá. Muy poco. Sí. Honestamente, desde el punto de vista científico, la película no muestra mucha ciencia. Tiene como muchos guiños que a nosotros los científicos nos gustan, como Feynman tocando bongos, a pesar de que no debería haber sabido tocar bongos en esa época. Pero como detallitos como, pero, así como de ciencia no hablan nada. A todo esto hice el cálculo recién con una calculadora en internet de cuánto costó el proyecto en los dólares de hoy. Costó 30.000 millones de dólares de hoy. Ay, no, es mucha plata. Demasiado dinero. No, pero bueno. ¿Qué es esa plata? En 3 años, a 10.000 millones de dólares por año. ¿De cuánto es ¿cómo es que se llama esto? El patrimonio de Elon Musk o de Jeff Bezos. Creo que ni sumando los otros dos, ¿o sí? No. Sí, tiene mucho más que eso. O eso es lo que tiene en el bolsillo. 4 proyectos Manhattan. Eso es lo que se llama una salida. Eso es lo que se gastan en un fin de semana. Cabe destacar que todo este dinero fue porque se crearon ciudades enteras en el medio del desierto, claro. Y no una sola, fueron varios lugares distintos en Estados Unidos que se crearon, porque una de las cosas que hizo Oppenheimer cuando se reunió con los científicos para decidir cómo crear la bomba, los científicos le plantearon varias opciones y él, teniendo dinero infinito, dijo, hagámoslas todas. Entonces, por eso se crearon tantos lugares y laboratorios separados, o sea, porque en verdad ellos experimentaron al mismo tiempo con distintas técnicas para crear el arma, porque no se sabía cuál era la que funcionaba. Exacto. De hecho, las 2 bombas lanzadas oficiales en guerra, Hiroshima y Nagasaki, tienen 2 sistemas distintos de explosión. La primera... Dale. No, y no eran las más eficientes, por si acaso. Bueno, no, claro. Eran las que lograron hacer, digamos. La primera era un tubo largo donde están las 2 partes. A ver, lo que tiene que ocurrir es que tienes un montón de material muy pesado
que cuando es suficiente cantidad en un espacio lo suficientemente pequeño, la cantidad de neutrones liberados de forma natural se genera una reacción en cadena. Entonces, los tenían separados y a través de una explosión lo hacen que uno de los dos se mueva hasta el otro y se junten, y ahí se genere como el nivel de masa necesario para que haya la explosión. La segunda, en cambio, tenían el material fijo y tenían un montón de explosivos alrededor para que explotaran todos al mismo tiempo, perfectamente sincronizados, cosa de que el material al interior se pusiera muchísimo más denso y por lo tanto llegara al lugar crítico y hiciera explosión general. Uh-huh. Ese concepto que se llama es masa crítica. Masa crítica. Exacto. Y la masa tiene que ver en la astronomía. Sí, tiene que ver en la astronomía, pero la masa crítica, en este caso, en el caso de la fisión, se tiene que hacer con elementos que no sean estables. O sea, que exacto, son elementos que muy pesados que casi que cualquier perturbación los hace partirse y decaer en un elemento más liviano. El caso del plutonio o el uranio, que son los que se usan para las bombas. Y el detalle en las bombas de Hiroshima y Nagasaki era que, como dice él, era un cilindro que se impulsaba contra el otro para que se alcanzara la masa crítica, pero cuando ocurría esto, la explosión solo quemaba una parte del material, no todo, porque no es eficiente, porque lo que entra en contacto es lo que alcanza la masa crítica, pero el resto del cilindro no alcanzaba la masa crítica. O sea que si todo el material de la bomba realmente hubiese sido utilizado para explotar, esa bomba hubiese sido mucho más potente de lo que fue. Se hubiera llevado medio Japón, entonces. Sí, o sea, la bomba H en realidad supera por mucho a estas bombas, porque la bomba de Hiroshima y Nagasaki trabaja en el orden de los kilotones de energía de TNT. Pero la bomba H trabaja en los megatones. O sea, 26, de 1000 toneladas de TNT pasamos a millones de toneladas de TNT. Exacto. Entonces, estas dos primeras en realidad eran ineficientes y fueron terribles. O sea, ahora las actuales, se pueden imaginar, gracias a Dios no se ha detonado ninguna y esperemos que nunca se detone ninguna de las actuales. Pero eso ya nos da una idea del poder de estas cosas, del poder de la naturaleza como un arma. Un análisis hecho por un grupo de profesores, no recuerdo la U, comentaba sobre cómo sería lo que ocurriría en una detonación real hoy en día, y desde un punto de vista como militarmente estratégico, si tú realmente quieres hacer el mayor daño posible en una ciudad, no detonarías una. ¿Por qué? Antes sí, pero ahora ya sabes. Entonces, ahora detonarías varias al mismo tiempo en el mismo lugar para maximizar el daño, y los que calculaban ellos es que con el nivel de potencia que tienen ahora, donde se detone eso, básicamente ese país se va a la ruina casi de una, porque el nivel de destrucción es tan grande que tienes que gastar todos tus recursos en intentar parar el problema que se te acaba de generar. Sí. José Luis, de hecho yo vi un video que tú subiste que creo que ese es el ejercicio de la simulación con Santiago, si no estoy mal. ¿Cuánto era esa cifra de las personas que afectaba esa bomba? Así como eran algo así como 3 millones de personas, que es como un poquito menos de la mitad de la población de Santiago. Ay, Dios mío, mejor dicho, se acaba con medio Chile. Sí, y lo peor es que todos los que sobreviven no tienen hospitales donde ir, todas las vías están bloqueadas, hay unos incendios gigantescos y ni siquiera empiezas a ver la corriente de gente que va a ir muriendo con los meses por la radiactividad, ¿no? Es terrible. Paul, ahora sí, entonces continuemos con, qué pena con José Luis, con la sección de la imagen del mes, que es una sección habitual que tenemos, como para también hacer un poquito de nuestro habitual contenido. A mí me dijeron, escoge la imagen del mes, y escogí esta. Ahora, explíquemelo, por favor. Por eso como una bailarina. ¿Les puedo mostrar algo? ¿Les puedo mostrar algo rápidamente? Para ver, sí. Rápido. Para... Miren esto. Vamos a colocarle un poquito grande. Es el fondo de pantalla de mi celular.
Justo. Bueno, es que la imagen acaba de hacerse famosa porque justo hace poco el telescopio espacial James Webb, que es ahora el telescopio espacial más potente que tenemos, cumplió el primer año de actividad científica. Y para conmemorarlo, decidieron tomar esta imagen que es la región de Rho-Fucus, que es una región llena de gas donde se están formando las estrellas. En esa imagen hay alrededor de 50 estrellas jóvenes, muy calientes, y podemos ver todavía todo el gas que se encargó de formar estas estrellas y todavía está formando estrellas. Lo interesante de Rho-Fucus, que es la región de formación estelar más cercana a nuestro sistema solar. La más famosa es la nebulosa de Orión, pero esta región es la más cercana a nuestro sistema solar. Por lo cual es interesante, o sea, la imagen que logra el telescopio espacial James Webb, que incluso en alguna de estas estrellas se logra ver un poco la sombra del disco protoplanetario que en futuro formará planetas en estas estrellas. Wow. Así que considero que es una hermosa imagen del James Webb como para celebrar su primer año de ciencia. Y bueno, obvio que la foto es increíble porque puedes ver todos los filamentos de gas y los distintos colores nos indican las diferentes temperaturas. Recuerde que en James Webb ven infrarrojo, por lo cual aquí el gas que está caliente emite en diferentes frecuencias y los colores son colores en teoría falsos porque le asignan un color a cada longitud de onda. Entonces, dependiendo de la longitud que más emita, es el color que más domina. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que a simple vista lo veríamos así? No, a simple vista lo veríamos como un manchoncito grisáceo, pero con estos colores falsos nos ayuda a entender cómo es la distribución de la temperatura en estas nubes de gas que están formando estrellas. O sea, podemos ver cuáles son las regiones más calientes y más frías. Lo que también nos indica un poco qué tipo de elementos podrías encontrar en estas regiones, si hay más polvo, si hay más gas, etc. Exacto. Entonces, consideramos que, bueno, es la imagen APOC del mes, porque durante todo el mes emiten varias imágenes APOC, pero esta es la que más nos llamó la atención. No, sí. Está hermosa, la verdad. Es una sana cuna estelar. Sí. Bueno, y continuando con nuestra historia, una foto también histórica, ¿no? Esta que está aquí. Y de hecho, que también la recrean en la película, ¿no? Un poco. Encuentro de Albert Einstein con Robert Oppenheimer, ¿no? No sé si en la película ellos muestran el encuentro antes o después del proyecto Manhattan, porque cabe destacar que después del proyecto Manhattan, Oppenheimer se vuelve el director del departamento de física donde trabajaba Einstein, se volvió el jefe de Einstein. Muestran los dos momentos. Y no es cuando se conocen, ya se conocían de antes en la película. Sí, ellos se conocían de antes, obvio. Pero no, digamos, en la película no muestran cuándo se conocen, sino que muestran momentos que se juntan tanto antes como después. Y eso es otra cosa difícil de entender, ¿no? Esos saltos temporales que hacen en la película, ¿no? Yo creo que a veces también la gente lo criticó mucho por eso, pues que era difícil de comprender, es por esos saltos temporales que a veces se prestaban para confusión, ¿cierto? Bueno, pero los saltos temporales son típicos de Nolan. Sí, por eso es otra cosa. Ya su primera película era puro salto temporal. Lo que pasa es que tal vez Nolan consideró que algunos conocían la historia y podían hacer el enlace de los distintos intervalos de tiempo que mostrará la película, me imagino. Pero bueno, como digo, sí, yo no he visto la película. No, pero, o sea, alerta spoiler otra vez. Uno de los saltos que das está en el juicio, otro está haciendo la ciudad de los Álamos, otra está haciendo la prueba Trinity, otra está estudiando. Que de hecho también eso es otra cosa que quería hablar, de esa prueba Trinity que ocurrió el 16 de julio de 1945, ¿no? De todo lo que ocurre detrás de eso, ¿no? Y si realmente eso fue tan realista como lo muestran en la película o si no fue tan así, porque de lo que me acuerdo que mostraron era que hubo un día lluvioso. Es bastante realista. Efectivamente hubo una tormenta, efectivamente tuvieron que correrlo, efectivamente fue horas antes de tener que dar un resultado de si es viable el proyecto o no. Todo eso es muy correcto, hasta incluso el momento donde Richard Feynman dice, no, yo no me pongo lentes de seguridad, yo lo veo a simple vista, también es real, él lo cuenta en su autobiografía, seguramente estás bromeando, señor Feynman, que es muy buena y la recomiendo totalmente.
Y él dice, de hecho, que fue probablemente el único humano que vio la prueba a color real y no a través del vidrio oscurecido que no te daña los ojos. Uy, que eso es muy impresionante. Y otra, pues de hecho también... Ah, sí, Paul, dale. Sino que cabe destacar que la prueba Trinity fue más potente que las bombas de Hiroshima y Nagasaki. O sea, en realidad ellos liberaron más energía en esa prueba, pero que tenían que demostrar que en verdad la bomba era eficiente. Entonces, imagínate si hubiera llevado, o sea, si fuera sido como la prueba Trinity 2 veces, o sea, hubiera sido mucho más letal, ¿no? Terrible. Terrible, eso sí. Pero es que tienen que ver cómo era la bomba de Trinity, era gigante, o sea. Era enorme. Era mucho más grande que las que se ven después, que las que se enviaron en los aviones, y las otras tenían que caber en aviones también. Exacto. O sea, no podían lanzar una cosa tan grande porque no tienen con qué transportarla. Claro, o sea, no iba a mandar un avión comercial ahí para que lo bajaran en 2 segundos. Una pregunta, sobre todo para José Ilich. ¿Qué influencia tuvo Einstein sobre Oppenheimer? ¿Sí tuvo realmente una influencia así como importante o simplemente era una amistad tal cual así pues como la de nosotros con Paul? Era, o sea, hasta donde yo sé, ellos no eran como amigos, hasta donde yo sé, ellos eran conocidos, que se respetaban mutuamente, pero que también tenían posiciones que inicialmente fueron paralelas, que iban para el mismo camino y que mucho antes de que se terminara el proyecto Manhattan ya se estaban dividiendo, porque Einstein ya estaba publicando cartas pidiendo que separara todo lo del proceso de las bombas nucleares, y Oppenheimer nunca en todo su momento de vida mostró algún momento de estar arrepentido de lo que hizo. Bueno, incluso se dice que después cuando Oppenheimer se volvió el jefe de Einstein, la relación, o sea, era de respeto, pero tampoco eran grandes amigos, o sea, contribuyentes. Odio a mi jefe. Bueno, era su jefe, obvio. ¿No? Sí. Pero en parte es porque después del juicio, Oppenheimer decayó mucho, o sea, no fue el mismo a nivel de contribución de ciencia. Claro. Y el mismo Einstein no estaba de acuerdo, primero que le hicieran el juicio a Oppenheimer, pero tampoco él estaba de acuerdo de que Oppenheimer fuera a ese juicio. Entonces, después de eso, Oppenheimer decayó tanto y se separó, se aisló tanto que supongo que Einstein no vio, o sea, como que, bueno, ya él está en su mundo, se apartó de la ciencia y no fueron grandes contribuyentes. En realidad su relación fue muy somera, a pesar de que era su jefe al final de todo. Claro. Sí, otra cosa que íbamos a mencionar precisamente con lo que tú dices, de que él se aisló mucho, los personajes de la película, ¿no? Y dentro de esos pues está la esposa de Oppenheimer, ¿no? ¿Sí la recuerdas, Dani? Sí, Emily Blunt la hace de la esposa de Oppenheimer. Algo que me gustó mucho es como la hacen ver a ella como mamá. Ah, sí. Una mamá un poco descuidada. Con problemitas. Pero ella era científica. Claro, ¿sí? Era doctora. Sí, sí. Era doctora. Pero en biología o botánica, eso sí no me acuerdo bien en qué era ella. Creo que era botánica. Botánica, sí me suena. E incluso el tiempo en Los Álamos fue frustrante para ella porque la gente que vivía dentro del laboratorio de Los Álamos no podía salir por secreto de Estado y ella quedó aislada de su trabajo, de su ciencia, por culpa de eso. Y otra cosa que leí es que de los cosas curiosas que pasó pues fue que si no estoy mal, una de las hijas de Oppenheimer, los dos, si no estoy mal, nacieron ahí en Los Álamos. No, creía que solo la niña. Solo la niña, ¿cierto? Sí, la niña. Que de hecho, pues acá entre nosotros. Los primeros 5 años de vida del niño, mucho tiempo pasó con el amigo escritor. Ah, sí, ¿cómo es que se llama? Chevalier, creo que se llama Chevalier. Chevalier, sí. Que él como que también le ayudó con el cuidado de... Sí, lo muestran así como que fue un gran apoyo porque ella parece... Bueno, no he leído sobre eso, pero creo que la película quiere hacer entender que pasó por depresión postparto. Sí. Entonces... Y otro dato importante, que te interrumpo, José Luis.
un dato importante es de la hija. Ella, si no estoy mal, años después tuvo una enfermedad, creo que fue la poliomielitis, si no estoy mal, no me acuerdo bien. Polio. El caso es que ellos se trasladan hasta las Islas Vírgenes, allá estadounidenses, las Islas Vírgenes norteamericanas, y pues se quedan a vivir un gran tiempo ahí, después de eso, pues precisamente buscando la recuperación de la hija. Si no estoy mal, ya en el 67, pues ya estoy hablando un poco mucho más adelante, yo ya estoy haciendo saltos temporales como unos años. Resulta que, sí, ya él pues básicamente fallece y pues la muerte de Oppenheimer le da muy duro a la hija de él, no recuerdo el nombre de la hija, pero bueno, el caso es que ella pues lamentablemente se quita la vida, ¿no? Eso sí, el dato triste pues o sea, esta película está llena de datos tristes, honestamente. Sí. Estamos hablando de datos tristes desde el inicio, pero bueno, la película es muy buena, así que tienen que verla. Nada, vale la pena totalmente. Puedes poner en el comentario la opinión que colocó el señor Gilbert. Ok. Dice, en mi opinión, la moral bélica actual está peor que la ocurrida durante la Segunda Guerra. Por lo menos de alguna manera se había medianamente una intención de terminar guerra. Hoy en día, con toda esa cantidad de organismos internacionales, solamente voltean la mirada mientras se desarrollan las masacres, como por ejemplo lo que está sucediendo en Ucrania. Sí, pues eso. Ahí también habla como de, pues, que se desarrolló la ONU para... Bueno, sí, después la Comisión de Energía Nuclear, Comisión Internacional de Energía Nuclear, si no estoy mal, que es para básicamente controlar pues esas cosas y regularle un poco más y que no hayan pues, o sea, que no cualquiera pues le dé por inventarse una bomba atómica y acabar con toda una ciudad completa, ¿no? Entonces creo que pues, ese control si bien sirvió, pero pues también de parte de quién, pues de superpotencias mundiales, ¿no? Y pues de hecho, después de que una vez culmina la Segunda Guerra Mundial, pues lo que pasa es que ya las potencias, Unión Soviética y Estados Unidos, pues ya comienzan como a confrontar, por decirlo así, su poderío tanto tecnológico como científico y todo este desarrollo que se da después ya con la exploración espacial, ¿no? Que es, básicamente es eso, ¿no? Como, ¿quién es más fuerte? ¿Quién es más poderoso? Totalmente, o sea, literalmente hay miles de bombas nucleares en el mundo. Estados Unidos creo que tiene como, a ver, déjame buscar rápidamente, 5.400 bombas nucleares. Entonces, tiene que existir algún organismo que regule eso, porque si no, hace rato ya nos hubiéramos extinguido como especie humana. Aún así, no es tan eficiente, porque ahí tenemos el problema de Corea del Norte queriendo hacer lo que le da la gana. Pues pero sí, en parte, lo que incluso el mismo Oppenheimer decía era que la existencia de estos distintos países con bombas es lo que también evita que se las autolancen entre sí por el miedo de autoaniquilación, o sea, que en parte sirve de incentivo para que no las lancen. Pero eso hay que verlo también con lupa, porque también depende de qué tan loco está el que dirige a la nación que tiene estas bombas. O sea. Exactamente, o sea, es cosa de que Putin diga, ya sabéis que me aburrí y se acaba el mundo. Sí, eso es muy delicado. Pero bueno, por el momento estamos calmados un momentico. Hasta que, mejor dicho, hasta que se... Ajá, por este lado, porque después capaz si se vienen para acá y... Igual muchos piensan que, no, desarmemos el mundo, eliminemos todas estas bombas y no pasa nada. Pero el mismo Oppenheimer lo dijo, o sea, podrás eliminar las armas, pero no exorcizarás de la mente de la humanidad cómo crearlas. O sea, ya el conocimiento de cómo se puede crear existe. Y aunque las elimines, más adelante alguien puede volverse loco y volver a tratar de traerlas. O sea. Totalmente, y por eso mismo el libro sobre el cual está basado la película se llama El Prometeo Americano, como porque Prometeo, y por eso la película parte con esta frase de que Prometeo le trajo el fuego al hombre, o a lo humano, y por eso lo castigaron con águila, que le comieran eternamente los intestinos. Exacto, el conocimiento ya está entre nosotros y ya no se va a ir. O sea, y lo mismo está pasando en la actualidad con la analogía de las inteligencias artificiales. El conocimiento ya está ahí. Y aunque salga un ente a regularlo, siempre va a haber alguien más allá que no le haga caso al ente y igual lo aplique. Entonces, es difícil.
esa situación ya no se puede evitar. Hay que aprender a convivir con ella. De todo solucionarlo violentamente. Hasta un problema de, pues, un choque en la calle da miedo porque entonces con violencia. Todo es violencia, entonces como que las palabras, bueno, no te digo nada porque me da miedo que me hagas algo. Entonces es como eso, la violencia que reciben en todo. Sí. Totalmente. Bueno, igual habiendo dicho eso, el humano hoy en día tiene menos posibilidades de morir por guerras que hace 100, 200, 300 años atrás. Hemos ido lentamente reduciendo la capacidad, o sea, no la capacidad, la activa como muerte humana por guerras. Sí, eso es cierto, porque aunque las últimas 2 guerras mundiales se fueron gigantes y cruentas, en el pasado había no guerras tan grandes, pero había muchas chiquitas constantes, que igual eliminan miles de seres humanos. O sea. Pues sí, o sea, eventualmente te iba a tocar ir a la guerra, nacieras donde nacieras. Tu miedo de muerte era enfermedad, falta de comida o ir a la guerra. Esas eran las 3 razones por las que como humano iba a morir. Hoy en día no tenemos falta de comida en muchos de los países del mundo. Hoy en día es raro que te toque ir a la guerra en muchos países del mundo. Hoy en día te enfermas y en muchos de los países del mundo tienes acceso a salud de una u otra forma. Puede que te endeudes, pero vas. Sí. Sí, es verdad. Muy diferente a como lo dices tú hace 100 años, ¿no? Que había mucha precariedad, pues. Sí. No, hace 100 años no separaban a la gente del estado crítico en los hospitales, no había UCI. No, y que a la larga, bueno, lo más probable es que las futuras contiendas se vayan, no tanto a lo bélico, sino más a lo estratégico. La economía, la información, o sea, manipular a las masas. Probablemente muchos piensan que las IA va a ser como en Terminator, pero yo creo que no va a ser así. Yo creo que va más por el lado de que nos pueden controlar aún más sin que nos demos cuenta. O sea, no va a ser una guerra sangrienta, sino va a ser más una guerra de mente. Eso es la manipulación de la masa, eso es lo que me parece más grave. Entonces, está más peligroso hoy en día. Sí. O sea, que la gente cualquier tontería se cree en redes sociales. En 1984 no se suponía que tenía que ser un libro de instrucciones. Exacto. Entonces, así que tal vez en el futuro incluso estas armas no se lleguen realmente a de nuevo usar, esperemos que no, porque como bueno, estamos hablando, probablemente en el futuro las batallas no se vean tan físicas. Claro. Sino como escarnio, como se ve ahorita, como destruir lo que piensa la gente de esa persona. Más bien. No, y si llegara a ser físicas son cada vez más precisas, porque ahora, por ejemplo, con un dron vas y bombardeas específicamente una estación, la que te interese que deje de funcionar en un país específico. O sea, ya no es como que para poder llegar a esa estación, en el pasado tenías que mandar miles de tropas y arrasar el lugar hasta llegar a la estación. Ahora un robot invisible para los radares, tal, llega a la central, el lugar específico, elimina el lugar y ya, o sea, no tuvo que pasar por encima de un montón de ejércitos. Entonces, cada vez va a ser menos físico en ese sentido. Por eso creo que tal vez el uso de estas armas letales, atómicas, no se dé. Realmente no lleguemos a esa necesidad. O sea, es que si se da, perdimos. No, sí. No se puede dar. No se puede dar. Cuando las usemos ya hemos llegado a lo último. Cuando las usemos, pues bueno, no metas en eso. Bueno, no las usemos. Yo quería... En Chile, si se usan, fuimos buenos. Sí. Yo quería hacer como un apunte, pero ya con la parte positiva, por decirlo así, de los descubrimientos que se hicieron para crear la bomba, ¿no? Que, pues, como dicen por ahí, también hay conocimientos que son buenos, positivos para aplicar, como también conocimientos negativos, como fue lo de la bomba. Dentro de los conocimientos positivos se desarrolló, pues, precisamente la fisión nuclear y todo esto como parte y aprovechamiento de la energía, ¿no? Y esa energía que a su vez se puede transformar en energía eléctrica
y de hecho es una energía más limpia, como lo mencionaban ustedes hace rato. De hecho, ahorita en la actualidad, si no estoy mal, se está hablando del hidrógeno verde, ¿no? Y el otro proceso, que es el proceso inverso a la fisión, que es la fusión. ¿Qué opinan ustedes de eso? O si es muy costoso para aplicarse, ¿por qué, por ejemplo, en nuestros países de Latinoamérica no se ha aplicado aún eso? Estamos muy lejos de eso. Creo que ningún país lo ha aplicado. Hay varios pequeños detalles importantes sobre la fisión nuclear, sobre la división del átomo como forma de energía, y todo eso suma a que quizás no sea tan lógico ponerlo, por ejemplo, en países de Latinoamérica. Por un lado, es un parche. No podemos pensar que si pasamos todas las cosas a energía nuclear, solucionamos el problema energético del mundo, porque no es un recurso renovable, es limpia, pero no es renovable y eventualmente se te van a acabar las reservas. Y si pasas a que toda la fuente de energía sea nuclear, las reservas se te acaban como en 100 años, que es suficiente para que vivamos nosotros, pero no para todos. Entonces, tiene ese problema por un lado. Tiene el problema de que hacer una planta nueva toma 10 años. Y eso es muy lento para el estado en que estamos hoy. Y hay otro problema, que hay muchos lugares donde se argumenta de que si bien es limpia, no son, ¿cómo se diría? Como que vale la pena en términos de dinero. Es decir, que la cantidad de dinero que entra por la energía eléctrica que estás vendiendo no es menor que la cantidad de dinero que tú tienes que poner para todo el proceso, desde empezar a instalarla hasta que te está dando. Económicamente rentable. Eso, económicamente rentable. Aparentemente la mayoría, no son económicamente rentables, y eso es un problema, porque si no es económicamente rentable, de una u otra forma está contaminando. Ahora, ese es en el caso de la fisión. En el caso de la fusión, en la fusión apenas hay experimentos que están tratando de alcanzar ese punto de generar energía por fusión, porque la poca fusión que se ha logrado hacer hasta ahora no produce suficiente energía para autoalimentarse, porque lo importante de la fusión es que demanda tanta energía que para poder ser rentable, como bien lo dice Illich, tiene que generar suficiente energía para alimentar el propio reactor y excedente para vender. Hasta ahora en la fusión no se ha alcanzado eso. Se tiene que inyectar mucha energía para que se logre y dura muy poco y no da nada de energía para afuera. Pero se está trabajando porque si se lograra realizar la fusión nuclear sostenida, es mucho más limpia que la fisión, porque los átomos que se utilizan son muy abundantes. Ahí ya no tendríamos el problema de que hay poco uranio o plutonio, porque para la fusión se usa el hidrógeno. Hidrógeno, ajá, por eso que abunda. O sea, y lo otro es que el proceso de fusionar átomos libera más energía que de fisionar. Fisionar es partir átomos y separarlos. Libera mucha energía fisionar, pero fusionar libera aún más. O sea, sería más rentable si se logra ese proyecto. Y por ahora, solo países grandes están invirtiendo en eso. Sí, y el detalle que tiene es que los resultados, los residuos no son problemáticos. Los residuos de la energía nuclear por fisión son problemáticos. Hay soluciones extremadamente buenas para ellos, pero igual es un problema que hay que lidiar. Los residuos de la energía por fusión, por la unión de átomos, no son un problema. Lo que significa que si la logramos hacer, es la que hay que poner en todos los países del mundo, porque tampoco tiene el problema de Chernobyl. No puede ocurrir un Chernobyl. La apagas y se acabó. Y ya no puede explotar. Sí, no es radiación. Sí. Las plantas de producción de energía por fusión no produce radiación como tal, como las de fisión. Por lo cual, si llega a explotar, lo que va a ocurrir es un gran destello de calor en el lugar, pero no más de eso. O sea, no va a pasar, como dice Illich, lo de Chernobyl, que la fisión sí produce radiación que se extiende por mucha distancia. Claro, y es muy difícil que una planta por fusión te explote. Las de fisión pueden haber procesos, pueden haber errores humanos, la otra es muy difícil que llegue a pasar. Y por eso es como el santo grial de la energía. Uy, está interesante ese tema, ¿no?
Bueno, Ani, entonces vamos a ir finalizando también primero con la recomendación de película y libro del mes, ¿no? Obviamente la película, Barbie. No, bueno, obviamente recomendarles Oppenheimer, lo que pueden asistir al cine a verla, de verdad es muy buena, pues a nosotros nos gustó mucho y sí consideramos que pues, de verdad deberían de verla en el cine. Y claro está el libro en el cual está basado la película. Ya por ahí lo tenemos Paul y yo, pero ¿cómo va, Paul? Bueno, el libro tiene como 1000 páginas, así que es largo. Yo empecé a leer fue el otro primero, el que es El hombre que pudo destruir al mundo. Ese libro es un poco más corto y también está bastante interesante porque empieza desde a contarnos, estilo novela, la vida de Oppenheimer desde su etapa cuando empieza como justo después de que se gradúa del doctorado y empieza a colaborar en un laboratorio experimental, porque sus primeras etapas fueron como ayudante en un laboratorio experimental, a pesar de que él era terrible en los experimentos. Y nos va desarrollando la historia a partir de ahí de cómo él, desde sus primeras etapas como estudiante y, bueno, sus frustraciones, porque sus primeras investigaciones, como dijo Illich, él era muy variable, empezaba un proyecto, lo abandonaba, empezaba otro proyecto, lo abandonaba, hasta que llega al punto de que lo entrevista el verdadero encargado del proyecto Manhattan, que era Grosswest, y él decide, ve el carisma de Oppenheimer y decide que él es el que tiene que dirigir al laboratorio de científicos. Entonces, en ese aspecto, ese otro libro también está bastante interesante. Y José, cuéntanos qué recomendación de libro y película nos tiene. Siempre le decimos al invitado que nos recomiende, ya puede ser su película preferida, a lo mejor no tiene que ver con astronomía y ciencias. Cuéntanos, ¿qué nos va a recomendar? Ok, del libro... Pues magia. Del libro le voy a recomendar divulgación científica porque, bueno, para eso estamos. Y de divulgación científica es una recomendación que viene un poco de cerca, porque el libro lo escribió alguien que es un amigo muy cercano, pero honestamente creo que uno de los mejores libros de divulgación del tema que he leído por lejos, y Paul Calderón probablemente lo conoce. Ya lo leí, ya lo leí. Agujeros Negros, Destructores del Tiempo, de Fernando Isaurieta. Excelente libro sobre la física, sobre el tiempo, sobre el espacio-tiempo, sobre cómo los agujeros negros fueron descubiertos y lo que son en lo más profundo de su ser, según lo que nos dice la matemática. Así que altamente recomendable, tiene imágenes y está explicado para gente que no tiene grados en física para entenderlo. Dato interesante del libro de Fernando Isaurieta es que el último capítulo habla un poco de este dilema moral de la ciencia, de cómo utilizamos la ciencia para bien o para mal. O sea, él da el ejemplo del cuchillo, de que quien inventó el cuchillo lo pueden culpar de haber hecho algo grande para la humanidad o a crear una terrible arma, porque también los cuchillos se han usado para matar. Entonces, él nos da esta visión de que en realidad la ciencia es una herramienta que no es ni buena ni mala, sino que nosotros tenemos que aprender a saber usarla y sacarle el mejor provecho para la humanidad. Y la ciencia que se hizo, por ejemplo, para crear la bomba atómica también tiene su lado bueno, como acabamos de hablar. Entonces, es lo mismo. Cada vez que hablemos de un tema de ciencia, la humanidad es la que decide cómo usarla, para el bien o para el mal. Y el último capítulo de este libro de Isaurieta, de verdad que da muy buena explicación de eso. Sí, así que les repito el nombre: Agujeros Negros, Destructores del Tiempo, de Fernando Isaurieta. Y con respecto a película, les voy a mencionar mi película de Aliens favorita. Que con Aliens me refiero a aliens que lleguen a la Tierra, porque aliens que llegan a la Tierra, mi película Aliens que llegan a la Tierra favorita es La Llegada, o Arrival en inglés, de Denis Villeneuve. Sí, la hemos recomendado, ¿cierto? Me encanta por muchas razones, pero por la principal razón que me encanta es porque es la única que me creo. Es la única que digo, todas las demás digo, no me creo nada. Pero digo, ya igual, voy. Me
me compro ese libro. Y Denis Villeneuve es un excelente director, el que está dirigiendo las películas de Duna, así que altamente recomendable. La llegada, hermosa, muy buen contada, una historia increíble, altamente recomendable. Sí, lo interesante, el enfoque de esa película que a mí me llamó la atención es que, o sea, quisieron mostrar que para entender esa civilización, estos aliens que llegaron, lo tenían que hacer a través de su idioma. Y en efecto, en la humanidad, si tú quieres entender una cultura, lo primero que tienes que aprender es su idioma. Entonces, es lógico, tiene sentido que si quieres entender a los aliens, si llegan a visitarnos, entender su idioma primero para empezar a comprenderlo. Igual ellos con nosotros. Lo primero que van a estudiar es nuestro idioma. En torno a eso, y volviendo a algo que dijimos, pero hace mucho rato, que se viene la película de Carl Sagan. Carl Sagan mandó un disco dorado, para los que no sepan, al espacio en las sondas Voyager, y ese disco dorado es un vinilo de oro que tiene sonidos del mundo, pero que también tiene grabada información para poder comunicarse de alguna u otra forma o para poder encontrarnos de alguna u otra forma en el espacio. Y se pasaron muchísimo tiempo intentando poner esta información de una manera que cualquier ser que conozca matemáticas en cualquier forma en que la entienda pueda de una u otra forma descifrar esto, lo que es un proceso que yo ni siquiera me imagino cómo lo pueden haber logrado estos tipos. Es realmente fantástico. Y es exactamente lo que dice Paul. Comunicar información es lo más difícil del mundo. Creo que la película se llamará así, Voyagers. ¿Voyagers? Sí, se va a llamar así. Está muy interesante. Es lo que se ha dicho. Coming soon. Para el próximo verano. Seguro está peleando contra las Bras o algo así. Listo. Y Paul, para que nos cuentes finalmente el próximo evento astronómico, que pues ya es bien sabido en agosto. Sí, como siempre recomendamos un evento astronómico del siguiente mes para que las personas lo puedan observar a simple vista, por eso buscamos eventos fáciles de observar. Y en agosto, pues la reina de los eventos astronómicos en todos los agostos son las Perseidas, o sea, la lluvia más famosa, principalmente en el hemisferio norte, por las lágrimas de San Lorenzo. Este año las Perseidas tienen el factor de que la luna es casi nueva, o sea, no va a intervenir para observarla, y que la tasa horaria cenital, o sea, la cantidad de meteoros por hora que podemos ver siempre en las Perseidas es bastante buena, cerca de los 100 meteoros. Así que este mes, para el pico, va a ser cerca del 13 de agosto, entre el 12 y el 13. Si tienen cielo despejado, aprovechen en la noche cuando la constelación de Perseo esté lo más alto posible y podrán observar una interesante lluvia. Paul, es abajito de la constelación de Casiopea, ¿cierto? Que es como una M que se alcanza a ver en el cielo. Ahí una W, pues, como lo quieran exacto, ver. ahí se ve la imagen donde se ve Casiopea, que es como una W, una W. Y un poquito más abajo es el radiante, pero igual puedes observar alrededor del cielo porque la salen por cualquier lado del cielo los meteoros. Y también dice que también es al noreste, ¿no? Para que estén pendientes. Que miren hacia el noreste. Pregunta, profe. ¿Qué tan como oscuro tiene que estar? ¿Puedo verlo en una ciudad o tengo que irme de la ciudad? No, obvio, si estás en una ciudad la probabilidad de ver meteoros es baja porque solo vas a ver los más brillantes. ¿Eso qué quiere decir? Que si la tasa es de 100 meteoros por hora, en una ciudad con contaminación, verá algunos 3, 4 por hora. Pero si te vas a un lugar sin contaminación lumínica, aumenta la probabilidad de que alcances de ver 100 meteoros por hora. O sea, sí vas a ver uno que otro en la ciudad con contaminación, pero mucho menos. O sea, como digo, alcanzarás a ver 3 meteoros por hora en una ciudad contaminada con luz. En un lugar oscuro es donde se logra ver realmente estos 100 meteoros por hora. Así que si puedes viajar, aprovecha y viaja. Si no, bueno, igual sal un rato, pero no esperes muchos meteoros, solo los más brillantes. Ya saben, todos los que están en el norte de Chile se escapan un poquito para el desierto y se acuestan ahí en las dunas a contar estrellas fugaces. Exacto. Aunque para aquí el sur no es tan favorable porque el radiante está muy cerca del horizonte. Por eso digo que es una lluvia mejor para el norte. Pero igual pueden salir que van a ver alguno que otro. O sea, en el norte hay que mirar como más para arriba, tipo 2, 3 de la mañana y ahí estamos. Sí, pero aquí en el hemisferio sur el radiante siempre va a estar cerca del horizonte porque Perseo y Casiopea no son visibles bien desde aquí, desde el hemisferio sur. Incluso desde Concepción
no son visibles. Ah, En ok. cambio, en Antofagasta sí puede, cerca del horizonte puede ver el radiante, pero eso igual afecta. Y es de O sea Colombia que, también, porque sí se puede ver. claro, en Colombia sí, pues está mucho más al norte. Mucho más Sí, allá. obvio. Sí. O sea, cualquier país por encima de Perú tiene posibilidad de verlo sin problema. Vale, vale. No, y también importante, otra cosa que mencionas es la escala de qué tan contaminada está, que es la escala Bortle, ¿no? Uh-huh. Importante que también saber eso, ¿no? ¿Cómo es esa escala? Bueno, No sé, Paul, si la quieres explicar. Bueno, la escala Bortle nos indica es el nivel de contaminación lumínica en el cielo, que va desde 1 a 9, si mal no recuerdo, donde, bueno, obviamente los extremos nos indica es que, si mal no recuerdo, 1 es muy contaminado, ¿no? No. Sí, Sí, pues muy... Sí, uno es muy contaminado, como que ciudades, por decirlo así. Sí. Uno de los bordes es ciudades, donde está demasiado contaminado, y el otro borde de la escala es lugares sin ninguna contaminación lumínica. Ejemplo, el Polo Sur, no sé. Entonces tendrías el cielo más perfecto en el borde de la escala, y en el otro borde tendrías el cielo peor posible. Santiago, por ejemplo, está en el extremo de contaminado. Y sí, pero por ejemplo, Vicuña, que está en el Valle del Elqui, y para los que conocen Chile, está como en valor 3, o sea, está bastante 3, 4. Si quieres conseguir un valor, como te digo, del otro extremo, tendrías que ir ya a lugares despoblados de la humanidad, porque no requerirías ni un solo lamparita de celular prendida. Eso es difícil de conseguir, pero ya con un Bortle 3, ¿sí? Ya es bastante bueno para observar. Ya se puede incluso medio distinguir la Vía Láctea. Claro, claro. No, en Santiago de Chile hay días que ni siquiera se ven las Tres Marías, Orión. O sea, es terrible. Sí. Sí, en Santiago, por ejemplo, que es la capital de Chile, Venus y la Luna es lo que se ve. Claro. Bueno, y ya por ahí finalizando, yo creo que ya está trasnochando mucho José. Pobrecito José, bueno. Sí, pobre José. Sí, ya estamos cerrando. Quisiera comentarles algo para hacer el cierre. Darle las gracias a José porque, como siempre digo, lo más valioso que tenemos es el tiempo, y que él sacrifique sus horas de sueño para estar aquí conversando con nosotros. De verdad lo agradecemos mucho. Otra cosita, agradecerle a los que hayan llegado al final de la transmisión y a quienes puedan compartir después en redes sociales, tanto por Facebook como por YouTube, para que también conozcan el trabajo de José, nuestro trabajo como divulgadores. Y también decirles que, a pesar de que en algún momento nos hemos reído, hemos hecho chistes, estamos hablando de cosas que sucedieron, que fue algo real y que mucha gente sufrió. Sin embargo, como seres humanos siempre buscamos aligerar un poco la situación, también lo hace la película, para que no se lo tomen como amada y se están riendo. No, es como una manera de aligerar la situación de lo que estamos hablando. Cabe destacar que era una conversación amena, no era tan dramatizada. No era tan rígida, porque nunca hacemos las cosas así como súper rígidas, estrictas, de que, bueno, vamos a empezar aquí a hablar de la fórmula. No, nunca lo hacemos. Pero lo que me gustaría mencionar es que el pueblo japonés, después de la guerra y después de todo lo que sufrió debido a estas bombas, fue un país que evolucionó, o sea, de una manera asombrosa. Impresionante. Les puedo mencionar algunas de las metodologías, como lo fue el ciclo, planear, hacer, actuar, verificar, Kaizen, lo que es las 5S, Pareto, todas esas herramientas que manejamos en ingeniería, que vienen de Japón. Y bueno, eso fue sorprendente, que después de la guerra, cómo se levantaron industrialmente. Entonces es muy bueno también destacar que no se quedaron en el sufrimiento, sino que lograron salir de eso. Y bueno, por aquí tenemos unos comentarios, agradecerle a quienes estuvieron, señor Gilbert, señor Rosa, Sime, Alexis. El señor Gilbert nos había hecho un comentario. Tenemos un arma silenciosa que mata la mente humana y trabaja lentamente. Les nombro algunos misiles. Barbie y las redes mal usadas.
Oye, cabe destacar que hicimos muchos chistes de Barbie, pero ojo, no, yo no estoy en contra de la película de Barbie. Yo considero que es una buena película para ver porque también tiene su propio mensaje, un mensaje distinto, pero también tiene su mensaje. Solo lo usamos por chiste porque está de moda, pero ojo, también vayan a ver a Barbie y disfruten Barbie, que también es buena. Greta Gerwig es una excelente directora, yo quiero puro ver esa película. Sí, yo la quiero ver, pero en un horario que se pueda disfrutar, porque es muy difícil para mí estar en un cine y que la gente esté conversando y no me gusta. Algo que disfruté de Oppenheimer es que no lo viví tanto. Solo una que otra persona conversaba, pero la mayoría está enfocada en la película. Entonces, si uno va a un cine y están hablando mucho, eso sí no me gusta. Entonces, si tú quieres esperar que pase un poco el boom para poder disfrutarlo. Pero aquí nos comentaba que en el observatorio Tallabéis. Lo que estamos hablando ahorita de la escala Bortle. Se puede ver la Vía Láctea. O sea que digamos que en una escala tipo 2 o 3 ya se alcanzaría a ver, no, yo diría que 3 o más. Sí, 3, por encima de 3 se ve la Vía Láctea. La Vía Láctea, sí. Porque con un Bortle 1, no, eso no se ve nunca. Jamás se va a llegar a ver. Pero bueno, sí, lo interesante de estas charlas es que tratamos como de hacerlo así, de que sea conversado, de que tampoco dramaticemos tanto de algo que pues tenemos que aprender de eso, porque precisamente así como menciona Daniela, los japoneses se lograron levantar de todo eso, así como también los alemanes después de que pierden 2 guerras mundiales, ahorita son una potencia mundial, y pues José Ilis es un testigo, pues se da cuenta de que ciudades en Alemania son también, industrialmente nos llevan, pero lejos, nos llevan a una distancia muy importante, y eso es un ejemplo y un referente para también nosotros seguir ese paso, no quedarnos solamente en el dolor de un conflicto que parece nunca acabar en nuestro continente, sino que también es importante que a través de la ciencia sepamos aplicarla para llevar más conocimiento también, para que pues, logremos esa brecha social, subirla, equilibrarla un poco más, ¿cierto? Y que sepamos aprovechar y no terminar matándonos por cualquier cosa, ¿no? Y con tanta intolerancia que hay, pues mucho más, es más bien buscar ese enfoque que es el respeto, ¿no? Y el aprovechar más la ciencia, ¿no? Entonces, invitación para eso. Sí, por lo mismo, todas y todos ustedes tienen que ir en este momento a seguir Astrocuentos Bien Contados en todas sus redes sociales para que estén al día siempre con la ciencia, con la tecnología, con los mensajes que estos chicos tienen aquí para contarles. Y de paso, también pasan y me siguen a mí. ¿Por qué no? Puede ahí, arroba cuando llegues a los 5.000. Un giveaway. Yo digo que le pagues el viaje a alguien a Alemania. Sería lo mejor. Un viaje a Alemania. Un giveaway para los 5.000 seguidores, viaje a Alemania, uy. Hacemos una junta, hacemos un live, pero todos en la misma sala, ¿viste? Un panel ahí, discusión. Bueno, nosotros también siempre tenemos pues la costumbre de despedirnos. Primero que todo, pues darte las gracias, José, como te las dio Daniela, a Paul también, nuestros tripulantes, porque nosotros hablamos de... Que José hiciera un breve cierre de cómo se sintió hoy. Sí. ¿Qué nos quiere decir? La verdad que quería darles las gracias por esta invitación, fue una conversación súper agradable, lo pasé muy muy bien y sigan con este proyecto que está muy bueno, potencienlo, sáquenle todo el proyecto, el provecho que puedan, porque como ustedes bien saben, la divulgación científica es, si bien muy entretenida y reconfortante emocionalmente, no tanto en los términos materiales, así que sáquenle todo el jugo que puedan a esto porque está muy bueno lo que están haciendo, chicos. La verdad, muchas gracias por la invitación. Gracias a ti. Gracias. Por acá nos dejan un saludito final de Luz Alejandra Santamaría, un cordial saludo. Desde Bogotá. Desde Bogotá, Colombia. Listo. Y también, pues, le estaba diciendo a José que nosotros tenemos una habitual forma de despedirnos, que es a través de las rimas. Entonces, gracias, nos vemos en una próxima ocasión. No sin antes recordarles con pensamiento sincero que todos somos en esta vida afortunados pasajeros. Chao, muchas gracias. Muchas gracias a todos, gracias Eli, gracias.